Sí, buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro Foro de Desarrollo Económico Regional IPE Huancavelica 2021. Esta es la primera vez que desde el Instituto Peruano de Economía hacemos un evento centrado en Huancavelica para analizar los logros y retos del desarrollo económico y social de la región. Esta vez hacemos el evento en un formato virtual, pero esperamos poder retomar pronto nuestros encuentros presenciales también, como lo hemos hecho antes. Este foro busca contribuir mediante información objetiva al entendimiento de los factores que determinan el desarrollo económico regional y busca también alentar el debate informado respecto a las políticas públicas que lo orientan. El IPE y sus aliados, que en esta oportunidad son la Universidad Nacional de Huancavelica, a través de su Escuela Profesional de Economía, el Colegio Profesional de Economía de Huancavelica y la Cámara de Comercio de la región, propiciamos espacios como este que ayuden a abrir el debate tanto entre la población como entre las autoridades regionales. Nuestras actividades son totalmente gratuitas y todos los asistentes pueden recibir certificados de participación. Esta tarde tenemos la suerte de contar con Diego Macera, él es gerente general del Instituto Peruano de Economía. También contaremos con una presentación a cargo de Roxana Barrantes. Ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Y además tenemos a César Jurado, decano del Colegio de Economistas de Huancavelica, y a Margot Ruiz, directora de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad Nacional de Huancavelica. También tendremos un par de espacios para preguntas y respuestas que pueden dejar en la casilla asignada, que estará activa durante todo el evento. Nosotros trataremos de agrupar aquellas que sean parecidas para darle respuesta a la mayor cantidad posible. No olviden que el día de mañana a las 5:30 continuaremos con una clase de economía pública para todos los interesados a cargo de Paola Herrera, economista del IPE. Y después de esa breve introducción le doy el pase a Roxana. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Roxana. Estamos listos para escucharte. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por la organización del IPE y de sus aliados en la región. Y yo debo confesar con mucha vergüenza, y no debería confesarlo, que hay 2 departamentos en el Perú que no he visitado. Uno es Huánuco y el otro es Huancavelica, con mucha pena. Entonces, siempre estaré pendiente de cuándo va a ser ese día que voy a poder visitar Huancavelica. ¿Y en qué consiste la presentación? Bromeábamos al inicio con Diego, que él me había dado carta libre para decidir el tema. Y el tema que elegí es el de los costos de la inestabilidad política, ¿no? Y antes que hacer análisis político, voy a compartir con ustedes un estudio que pantalla, compartir, van viendo, acá, ahora sí, ahí debe estar. Eso, muy bien. Ahora deben estar viendo en modo presentación. ¿Cierto? ¿Confirmado? Sí, se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Y lo que voy a compartir con ustedes esta tarde es un breve artículo que escribí para un blog. Les voy a dejar en el chat el nombre para que se llama Foco Económico. En Foco Económico se encuentran artículos muy interesantes de economistas que trabajan en América Latina. Y hay un conjunto de economistas peruanos que de cuando en cuando publicamos en Foco Económico. Y ese fue el último artículo que preparé para Foco Económico, preocupada
como muchos de nosotros por cuánto cuesta la inestabilidad política y cómo es que podemos aproximarnos a una medida que sea sólida, razonable y que pueda ser testeada y que pueda aportar a la construcción de posibles acuerdos, salidas en un día, una semana que está probando tan intensa en nuestra historia reciente. Creo que estoy hablando demasiado lento, ahorita se van a quedar dormidos. Voy a empezar a hablar un poquito más rápido, a ver si puedo. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Voy a ubicar la discusión en América Latina, porque esto que nos está pasando en el Perú, si bien la intensidad de esta semana probablemente no le esté pasando al resto de países de las Américas o al resto de países con los cuales nos importa compararnos, y acá alguien debe estar pensando, ¿cómo que con cuál países te importa compararte? Claro, yo tengo que ver quiénes están en mi liga, ¿no es cierto? Acuérdense, ahorita para llegar al repechaje nos importaba el resultado de Chile y de Colombia, ¿no? Esos resultados nos importaban. ¿Qué le pasaba a Brasil con Argentina, etcétera? No nos importaba tanto, ¿no? Sino esos con los que nos importaba compararnos son nuestros competidores directos, ¿no? Voy a ver el contexto político reciente, luego cómo es que se entiende, o sea, venido entendiendo inestabilidad política para los economistas, para que los economistas podamos usar nuestras herramientas de análisis y poder hacer, como les decía hace un rato, un análisis sólido. Luego voy a presentarles alguna relación, cuál podría ser la relación entre incertidumbre política y economía. Un breve balance de literatura, porque cuando me puse a pensar en escribir el artículo, comencé en enero, esto era para fines de febrero, dije, bueno, haré una revisión de literatura y por lo menos para estudios que cubrieran países en desarrollo, fácil, en una búsqueda muy chica, muy corta en tiempo, encontré 20 estudios, ¿no? La literatura es rica. Y finalmente, una reflexión sobre la inestabilidad política en el Perú. Entonces, ¿cuál es este contexto político reciente? Y acá, ¿con quién nos importa compararnos? Nos importa compararnos con los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? En algún momento, México, Chile, Colombia y Perú fuimos países que compartimos una orientación del crecimiento orientada por mercados, con apertura a mercados globales, y donde era muy importante buscar eficiencias y buscar un rol del Estado que promoviera esa eficiencia y aún en su dimensión redistributiva funcionara de una manera eficaz. Ese Estado funcionara de una manera eficaz. Pero desde el 2018, que es lo que hemos tenido en México, hemos tenido un cambio de régimen importante, ¿no? Con la subida al poder de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les digo de nuestro país? ¿Cuántos presidentes hemos tenido de 2018 hasta acá? Para Chile, la frase que hasta llegó a ser una arenga en el movimiento político en el 2019 fueron una subida de pasajes de 30 pesos, 10 centavos de dólar en el transporte público, 30 pesos que se tradujeron en 30 años de un régimen económico que algunas personas sentían que no les daba todas las oportunidades. Y en Colombia, hace muy poco, con un intento de reforma tributaria, unas movilizaciones sociales
muy, muy intensas que están ocurriendo además un año antes de unas elecciones que podrían ver a Colombia con un cambio de régimen. ¿Cómo podemos llevar esta preocupación de la política a la economía? Entonces, desde las ciencias sociales, uno puede entender inestabilidad política de diversas maneras. Las más usuales tienen que ver con golpes de Estado, pero ya estamos viendo que los golpes de Estado no son, ustedes, estoy segura en la audiencia, deben haber pocas personas que recuerdan cuándo fue el último golpe de Estado en el Perú, ¿no? Debe haber muchísima gente joven, huelgas, movilizaciones sociales, cambios obligados en el periodo congresal o presidencial o ambos, asesinatos de líderes. Hace poco, si no recuerdo mal, fue en Haití, ¿no? Que se asesinó al primer ministro. Tensiones religiosas, ¿no? Hay tensiones étnicas también, dependiendo del tipo de sociedad que tengas y de la composición social en términos de diversas etnias y grupos nacionales. Puedes tomar alguna de estas. Recuerden, quienes son economistas en la audiencia, siempre podemos usar las dummies, ¿no? ¿Hubo cambio de régimen? No hubo cambio de régimen. ¿Hubo problema étnico? No hubo problema étnico. Pero también puedes hacer índices, ¿no? Y resumir todas estas dimensiones de la inestabilidad política en una sola variable que recoge. Pero para crear índices uno también necesita... crear índices no es una cosa sencilla, porque necesitas ver las ponderaciones. Es lo mismo una tensión étnica que una tensión religiosa, que un golpe de Estado, que un asesinato de un líder. Deben tener el mismo peso en la construcción del índice, etcétera. O sea, nos plantea problemas metodológicos. Y elegir binariamente también te genera un montón de problemas. Yo le dije a Diego que iba a hablar poquito, y acá ya estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo. Entonces, podemos usar, como les decía, binariamente, o podemos crear estos índices, o ser un poco más sofisticados y meter todas las variables y usar métodos que sinteticen la información. Uno de ellos siendo el método de componentes principales u otros. Acá alguien experto en econometría o en estadística me va a decir, hay otros métodos, señora, sí, hay otros métodos. Acá solo estoy ilustrando el de componentes principales y, por supuesto, siempre combinar. La gracia de una investigación es que sea creativa, ¿no? Que pueda sacar algo nuevo. Uy, ¿acá qué pasó? Me quedé sin... Entonces, ¿cuál es la relación? El postulado, hay una parte de la presentación que por algún motivo desapareció, disculpen ustedes. El postulado más tratado en la literatura es el que afirma que la dirección de la causalidad va de inestabilidad política a crecimiento económico. Porque también es perfectamente razonable. Y estoy segura que algunas personas van a decir, pero si en el Perú está pasando lo contrario, es porque hemos tenido un deterioro en nuestra calidad de vida por el choque externo sobre los precios que se ha generado la inestabilidad política. Desde el punto de vista de un análisis sólido, esto es bien importante. La dirección de la causalidad. La dirección de la causalidad, tú tienes un modelo teórico que te explica, pero este modelo teórico tiene que ser contrastado con herramientas empíricas que te confirmen que esa es la dirección de la causalidad. Entonces,
La causalidad puede ser de un lado o del otro, y la causalidad más usada es inestabilidad tiene efectos sobre el crecimiento. Entonces, una vez que uno tiene la hipótesis, lo siguiente que tiene que encontrar es la historia que sustenta la hipótesis. ¿Cuál puede ser una historia que sustente la hipótesis, que es la inestabilidad política, la que explica reducido crecimiento económico? El número uno acá, disculpen ustedes los temas de edición, error de imprenta. La primera tiene que ver con que la inestabilidad política afecta, debilita la protección de los derechos de propiedad. Y cuando se debilita la protección de derechos de propiedad, hay menos incentivos a invertir. O sea, si yo no sé si el fruto de mi esfuerzo, yo voy a poder disponer de ese fruto, invierto menos. O sea, no voy a hacer nada para postergar mi consumo o esperar inversiones. El segundo canal es a través de reducir la disponibilidad de factores de producción. Y este es un tema bien importante. Yo estoy hablando acá en términos económicos. ¿Qué pasa con las personas? Las personas más calificadas se van, las personas migran, se hace más complicado importar bienes de capital, etcétera. Hay un tercer efecto que podría explicar y que es la denominada miopía fiscal, ¿no? Si hay inestabilidad política, un poder ejecutivo inestable va a tender a hacer farras fiscales, como se solía decir, más intensamente que un ejecutivo estable, ¿no? Por la típica de si no tengo perspectiva, o sea, si yo sé que me muero mañana, yo no estaría acá, yo estaría viajando, por ejemplo, ¿no? O sea, si el mundo se me acaba mañana, mi horizonte de planeamiento es distinto. Como la verdad es que no sé, todavía no se sabe cuándo uno se va a morir, es que yo voy planeando y postergando aquellas decisiones de consumo. Y finalmente, un posible efecto negativo sobre la inflación en una captura de rentas de beneficios de largo plazo. ¿Ok? Apareció en desorden, disculpe. Creo que el balance de la literatura me lo salto porque de otro modo no va a haber, vamos a estar corriendo de tiempo, pero en el artículo en Foco Económico ustedes pueden encontrar una revisión muy breve, y acá les quiero llamar la atención. Quienes saben macroeconomía, uno de los autores principales conocidos en macroeconomía es Barro, y él fue uno de los primeros que se puso a estudiar la relación entre inestabilidad política y tasa de crecimiento del PBI. Lo hizo en una época donde todavía estaba recogiendo lo que estaba pasando con países que se estaban liberando de poderes coloniales, ¿no? Y donde teníamos estados muy débiles. Esa base de datos de Barro es mejorada por Alesina y Perotti y Alesina y Asociados en los 90, que amplían el número de países y además chequean la causalidad y utilizan como proxy de inestabilidad política el indicador de cambio de gabinete ministerial. Y lo que ellos encuentran sólidamente es que para esta 90 y tantos países que utilizaron, en 113 países que fueron usados en su estudio, la tasa de crecimiento del PBI per cápita es de 2.8% para años sin inestabilidad y de 1.3% para años con inestabilidad. La diferencia entre esas dos tasas de crecimiento es una aproximación a cuánto pierde una economía cuando enfrenta cambios de gabinete. En el 2009, ya con mejoras en la recolección de información,
confirma los resultados de Alesina y además amplía el número de países y el proxy de inestabilidad es la incapacidad de un gobierno de implementar sus políticas. Finalmente, lo que relievo en el artículo es el trabajo de Bernal Verdugo, que es uno de los más recientes. El proxy de inestabilidad es el cambio de gabinete y un 1% como efecto de cambios de gabinete en el crecimiento del PBI per cápita. Finalmente, y con esto creo que vamos terminando, les dejo una reflexión. Desde el 28 de julio de 2021, ya hemos tenido 4 gabinetes, y si medimos el cambio de gabinete y aplicamos y vemos la esperanza, estamos perdiendo crecimiento. Estoy segura que algunos están pensando, hey, ¿qué me importa a mí el crecimiento? ¿Cómo me afecta? Es que te afecta porque el crecimiento es explicado con inversión. La inversión es la que mueve el dinero para las compras, mueve el dinero para la contratación de mano de obra, mueve el dinero para la construcción, mueve el dinero para que se amplíe la calidad del Internet, etc. Es decir, ese crecimiento puede conducirte a mejoras de calidad de vida. Y si el crecimiento económico del Perú va a seguir a tasas de 3% anual o en los alrededores, nos vamos a demorar más décadas en lograr para todos los peruanos una calidad de vida aceptable y que nos permita superar las condiciones de pobreza. Interesante que en estos estudios, y con esto termino y creo que justo a tiempo, hemos tenido pérdidas de capital humano. En este momento tendríamos que estar haciendo una cruzada, disculpen, soy católica, tengo esta impronta, ¿no? Hacer una cruzada, hacer una misión en el lenguaje de Mariana Mazzucato, o sea, tenemos que nivelar a todos los niños y niñas en estos 2 años perdidos de aprendizaje. Preguntas, acá tienen mis direcciones electrónicas, también soy profesora de la Católica y acá quedo. Les agradezco muchísimo por la atención. Muchas gracias a ti, Roxana, por la explicación. Siempre es muy interesante escucharte. Muchas gracias por tu participación también. Ahora vamos a seguir con César Jurado. Él es decano del Colegio de Economistas de Huancavelica. Buenas tardes, César, qué gusto tenerte por aquí. Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, agradeciendo por la invitación que se me hace como decano de Colegio de Economistas y también felicitar a este primer foro, ¿no?, de desarrollo económico regional. No con frecuencia se realiza este tipo de eventos que para Huancavelica es de importancia, que digamos, importancia, ¿no? Ya que tal vez en cierta forma es el escenario donde que se pueden discutir, se pueden tal vez en cierta forma hablar sobre la problemática y tal vez las oportunidades y los retos que puede tener la región huancavelica. Si podrían tal vez en cierta forma permitirme presentar mis diapositivas, por favor. Sí, claro, la opción está abierta. Ahí está. Bien. Bien, a ver, voy a presentarlo. Bien, ya les había dicho de que soy el decano y también agradezco a cada uno de ustedes, pero quiero tal vez partir sobre este cuadrito que en cierta forma es la población, ¿no?, según departamentos, que se hace desde el año 1940 al 21, ¿no?
Y podríamos apreciar aquí a la región Huancavelica que en el año 1940 éramos una población de 244.000, para luego pasar a los 302.000, 331.000, 1981, 346.000, 1993 estábamos creciendo, 2007, 454.000 y 2017, 347.000. ¿Qué ha pasado en la región Huancavelica? En los últimos censos que nosotros hemos tenido, Huancavelica ha sufrido tal vez prácticamente se está quedándose solo Huancavelica, está quedándose sin población rural, que podemos decir. En 1993 hemos tenido una emigración del 37.9% de la población total. El 2007, 34.9% y 2017, el 45.7%. Y si vemos nosotros en este cuadrito, que es la fuente del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 hemos retrocedido casi 30 años atrás, que justamente en 1981 pasaba una situación muy difícil con la crisis política en el Perú y en Huancavelica. ¿Qué ha pasado con nuestra población en la región Huancavelica? Han tenido que retirarse, han tenido que alejarse de Huancavelica, porque justamente habían muchos factores que lo vamos a presentar más luego, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta, en el año 2007, que estábamos nosotros pronosticados a tener unas 454.000 personas, 2017, 347.000 personas, ¿cuál ha sido tal vez la variación intercensal en la parte urbana y rural? En la urbana hemos tenido tal vez una inmigración de 19.947, pero lo preocupante y lo que tal vez nos llama la atención bastante en la región Huancavelica es de que para el 2017 en la parte rural habían salido por diferentes factores 127.107 personas. Si nosotros nos damos cuenta que solamente en comparación con un distrito que puede ser San Juan de Lurigancho en Lima, prácticamente nosotros somos casi el 10% de todo ese distrito de la provincia de Huancavelica. Otro de los factores que tal vez nos llama la atención para poder hacer un análisis es de que Huancavelica en niveles de pobreza monetaria, estadísticamente, siempre ocupa el primer lugar. Siempre ocupa el primer lugar, a excepción del 2017 y 2018. Que tal vez han habido muchos factores que tal vez en cierta forma son las barreras al crecimiento económico en Huancavelica. Las que podemos destacar para que región Huancavelica no se pueda tal vez desarrollar son el falta de tal vez de preparación del capital humano. Tenemos pocas instituciones de carácter no universitario y universitario, y tenemos un alto grado de personas de escolaridad que salen del colegio. Otra de las barreras que hemos tenido son las geográficas. Huancavelica es una región bastante accidentada, con decirles de que tal vez la mayor parte de sierra también tiene su cierta parte de selva y también cierta parte de costa. Su accesibilidad es inestable. La falta de conectividad. Hemos sufrido en esta pandemia del COVID-19 una gran, que digamos, falta de conectividad en esta zona de la región Huancavelica, que ha sido de trascendencia para poder, en cierta forma, dar cifras altamente preocupantes en las clases a nivel inicial, primaria y secundaria. Otra de las, tal vez, barreras hemos encontrado de que existe un impacto sobre la competitividad. En Huancavelica no existe tal vez una competitividad, no hay un desarrollo de las empresas a nivel de, digamos, mediano o gran empresa. Todos en su gran mayoría, las pequeñas y las casi pocas que existen, son empresas pequeñas y en cierta forma también forman parte de empresas familiares. Y estos se concatena con lo que es la falta de acceso al crédito. Las instituciones bancarias y financieras tal vez en cierta forma dudan de prestar dinero al que no tiene tal vez una garantía prendiaria.
Entonces las personas viven en ese círculo vicioso tal vez de querer emprender, pero no tienen acceso al crédito. Y otra de las barreras tal vez significativas es la falta de presencia del Estado. Se siente al compoblano huancabelicano la falta de presencia del Estado en todos los sectores: salud, educación, transporte, vivienda. Y también otra de las barreras de crecimiento económico que se puede tal vez encontrado es la presencia, la falta de presencia del sector privado, ya concatenado tal vez de que existen muy pocas empresas que desarrollan este tipo de actividad. Pero sin embargo, podemos también en cierta forma decir de que hay otros factores, como por ejemplo, la mayor parte de la población vive sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos poca infraestructura, poca productividad y poca conectividad. A eso también se suma de que en Huancavelica, como es mayormente predominante la parte rural, son, en cierta forma, tienen alta incidencia de familias quechua hablantes. Y por cierto, en muchas ocasiones discriminados a los sitios donde van, que son Huancayo, Lima, Ayacucho, Ica, ¿no? También Huancavelica tiene probablemente las peores condiciones iniciales para el crecimiento económico entre todas las regiones. Para eso, tal vez en cierta forma el Colegio de Economistas promueve o propone una urgente inclusión económica, porque se encuentran históricamente rezagadas. Vivimos en un círculo vicioso de la trampa de la pobreza. La articulación del Estado es pobre a nivel de lo que es en los estamentos central, regional y local. Cada uno ve su lucha de la pobreza. Cada uno ve su acceso a los diferentes servicios básicos. Pero sin embargo, sería de impacto que trabajen coordinadamente, articuladamente en estos tres estamentos que podríamos decir. Por ende, un esfuerzo del Estado, ¿no?, de poder inyectar capital privado en Huancavelica para poder en cierta forma generar trabajo y progreso, lo que es lo que más necesita Huancavelica. Estos son tal vez en cierta forma lo que necesita, lo que pide en la actualidad Huancavelica. Y está abandonado el sector privado. No tiene tal vez en cierta forma acceso para que se puedan tal vez proyectar a grandes desafíos empresariales. En esta dinámica podemos decir que Huancavelica puede mejorar sus condiciones tanto de capital humano y físico. Cuando hablamos de físico hablo de la infraestructura, ¿no? Carece Huancavelica de infraestructura, de promoción a las empresas privadas. Hay poca presencia de este aspecto, ¿no? Entonces, podemos nosotros en cierta forma proponer de que se tiene que el Estado también esforzar en poder, en cierta forma, participar en la infraestructura, ¿no?, de lo que es la inversión privada a nivel micro y pequeña empresa, mediante los esquemas de la asociación público-privada. De todo este contexto, podríamos decir nosotros de que, por ejemplo, existe intervenciones en el corto plazo en los programas sociales de alivio contra la pobreza, pero no es suficiente para poder en cierta forma atender sus necesidades. Huancavelica requiere de capacidad productiva, requiere de mano de obra, tanto en la educación, salud, capacitación, etcétera, etcétera, y especialmente infraestructura productiva. No olvidemos de que Huancavelica tiene una ventaja comparativa. Es la región donde que alimenta electricidad a muchas regiones del Perú, con la minería y la hidroeléctrica, que son factores, sectores muy, que digamos, de impacto a nivel de lo que es Lima y todo el Perú, pero sin embargo, tal vez debería generarse ingresos y beneficios tangibles también para Huancavelica. Es necesario promover la investigación, el desarrollo y la innovación. De esta forma, diversificar, ¿no?, la producción en nuestro sector de Huancavelica. No olvidemos de que existe producción de lana en Huancavelica,
Hay una agricultura de mediana escala y una actividad artesanal, ¿no? Que emprende lo que es la producción familiar, la empresa familiar. Dice Huancavelica, no podrás superar todas estas limitaciones sin la institucionalización de prácticas de un buen gobierno, desarrollando, trabajando con mecanismos de control y así como un sistema articulado de planificación, monitoreo, evaluación en todos los niveles, tanto central, regional y municipal, como habíamos dicho. Coordinar en beneficio de la región. Dice que Huancavelica se puede promover los fondos concursables, ¿no? Y generar esta dinámica de la economía privada. Esos serían tal vez en cierta forma las propuestas que se debe dar en Huancavelica con una urgencia en corto, mediano y largo plazo. Estoy atento a todas sus preguntas, de haber tal vez en cierta forma recibido de todos los participantes, y esa ha sido mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor jurado. Ahora vamos a hacer una pregunta para cada uno de los expositores, empezando por Roxana. Roxana, nos has hablado del impacto que se da desde la economía hacia la política y viceversa, pero otro tema preocupante es el deterioro también de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo debemos entender este proceso? ¿Qué impacto puede tener y qué se debe hacer para revertirlo? Uy, esa es la pregunta del millón, María Pía. La inestabilidad también recoge, se traduce, tiene reflejo en las dificultades que tienen los funcionarios públicos para cumplir sus funciones, ¿no? Yo escucho mucho, necesitamos que el Estado articule, necesitamos que el Estado lidere, etcétera, pero pocas veces estamos dispuestos a defender lo que es un servicio civil, defender un sistema de méritos para avanzar, para obtener algún puesto público. Eso por un lado. Lo otro es que el Perú viene en una trayectoria lenta para algunos de implementar reformas de política pública que sean transparentes, sean eficientes, estén focalizadas, etcétera, y busquen el bienestar de las personas, ¿no? Y lo que estás observando últimamente es voy a usar la palabra que me sale, un desmontaje de esas reformas. Un tema que conocía. Sí, dos temas de ejemplo. Los problemas que están teniendo los proveedores privados para lograr que se les pague por contratos que han suscrito con el sector público, ¿no? Cuando se dice inversión pública, a veces uno se olvida que buena parte de esa inversión, si no toda, Diego, por favor, corrígeme después, se trata de contratos, ¿no? Donde hay dinero de todos que llega a privados porque le están brindando un servicio al Estado, sea en un puente, en la construcción de una carretera, en la construcción de un colegio, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Nos estamos demorando en pagar. ¿Qué ha pasado? No hemos hecho lo que se llama gestión del conocimiento. Cualquier persona tomando un cargo público debería tener un manual y la primera semana dedicarse a conocer ese manual, estudiar ese manual y ser capaz de implementar ese manual, ¿no? Entonces, todas estas reformas que nos han puesto hoy en el camino de ser invitados a
hacer un proceso de seguimiento para entrar a este club de países que están buscando implementar políticas que promuevan el crecimiento y el bienestar económicos y sociales de la OECD. Estamos haciendo todo para demorarnos más en ser parte de ese equipo, de ese grupo, porque estamos desmontando algunas reformas, ¿no? Ahora resulta que la Superintendencia de Transporte se la va a debilitar totalmente como superintendencia, a SUNEDU se la está buscando debilitar también. Entonces, esto no va a ocurrir, es decir, mantener una gestión pública que sirva a todos los ciudadanos y no solo a ciertos grupos de interés, si es que todos los ciudadanos y ciudadanas no nos comprometemos en votar por personas que defiendan esas reformas. Reformas que buscan transparencia, que buscan decidir gasto público sobre la base de eficiencia y de equidad. Si seguimos votando como hemos venido votando, probablemente los costos de nuestra inestabilidad política sean todavía mayores, ¿no? Y ahí me quedo porque me podría quedar hablando media hora con esto. Gracias. Muchas gracias a ti, Roxana, también, no solo por la respuesta, sino por el respeto al tiempo. Igual ha sido muy, muy clara. Señor jurado, me gustaría hacer una pregunta que nos han dejado sobre la gestión de recursos en Huancavelica. ¿Cómo es que una mejor gestión de recursos nos ayudaría a impulsar el desarrollo de la región? La gestión de buenos recursos está concatenado, pienso yo, del impacto de esa gestión en la sociedad civil. Este tipo de gestión de buenos recursos, que podemos decir, en cierta forma, traería en cierta forma varios aspectos, ¿no? No olvidemos de que Huancavelica carece de instituciones educativas de educación superior que puedan cumplir en atender la demanda de nuestros adolescentes que salen del colegio. Y esa falta de capital humano, que digamos de capital de personas que puedan realizar algo en su propia tierra, en cierta forma tal vez es una poca oportunidad y tenga que salir de su pueblo, ¿no? Son 127,000 personas que han salido de Huancavelica. Nos estamos comparando en el año 1981 con el terrorismo, que tal vez han huido las personas fuera de la región Huancavelica. Y el 2017, casi la misma cantidad de personas han tomado esa decisión de poder retirarse a falta de oportunidades en Huancavelica. Huancavelica es una región en cierta forma rica por su minería, rica por sus recursos hídricos, rico porque tal vez en cierta forma tiene en abundancia el recurso agua. Y falta tal vez en cierta capitalizar este tipo de recursos. Falta en cierta forma darle la oportunidad a esas personas a fin de que puedan preparar y dar el salto de poder reactivar la empresa privada especialmente. Aquí en Huancavelica se reactiva la economía cuando es fin de mes. El fin de mes, cuando llega tal vez el sueldo del Estado, que tal vez muchas personas perciben, y es tal vez su querer de poder trabajar en una institución pública, se reactiva. Pero si es que por A o B no hubiera ese aspecto, si a esta, por ejemplo, al 10 de cada mes o al 15 de cada mes, está muerto la economía. No hay una rotación de dinero en esos días. Entonces la gente aquí prácticamente trabaja del Estado. Y falta incentivar el aspecto privado a nivel pequeño, mediano y especial, ya grande, ¿no? Que tal vez no lo hay. Entonces yo pienso de que una buena gestión
de buenos recursos es trabajar en ello, trabajar en la investigación, el desarrollo y la innovación, porque Huancavelica tiene en recursos naturales, es admirable. Si nosotros hacemos un recuento de la región, tenemos que digamos flora, fauna hasta no descubiertos. Estuve leyendo en un artículo científico que tenían que venir desde Estados Unidos para descubrir en Huaytará una rana que es única en el mundo. Y vienen de otros sitios a poder descubrir. Aquí tenemos flora, fauna, donde que tal vez están a la espera de poder dar esa iniciativa, de poder darle un valor agregado a este tipo de recursos. Una agricultura tal vez de papa nativa que no lo cultivamos a escala mediana. Lo producimos a escala familiar, a escala tal vez en cierta forma de mercado, pero no lo damos tal vez ese salto de poder dar el valor agregado de esta papa nativa, pero a nivel nacional e internacional. Es por eso tal vez dentro de mi exposición decía, falta la presencia del Estado en Huancavelica. Escucho a las personas decir de que son tantos años en Huancavelica que el Estado no se preocupa por nosotros y que quisiéramos de que incluso Huancavelica sea un nuevo Estado, un Estado donde que sea distinto al Perú. Es muchos años donde que han pasado muchos políticos, han pasado muchas empresas con o personajes donde que tal vez queriendo promover la empresa, pero sin embargo su impacto ha sido muy, muy pequeño. Huancavelica es una de las regiones que tal vez es el primer puesto en anemia, primer puesto en pobreza, primer puesto en discriminación, primer puesto en todo. Yo pienso de que de una tratativa muy especial del Estado se le podría dar esa oportunidad de poder salir de este círculo vicioso. Mejorar el capital humano huancavelicano. Los huancavelicanos tienen que irse de Huancavelica para poder estudiar. Y no hay esa perspectiva de poder, en cierta forma, desarrollar a su propio Huancavelica, porque no hay oportunidades, no hay empresas. Muchas gracias, mi estimada. Muchas gracias, señor jurado. Para continuar con el programa, vamos ahora a escuchar justamente un poco sobre los logros y retos del desarrollo económico y social de Huancavelica. La presentación está a cargo de Diego Macera. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, María Pía, por la introducción. Mil gracias a Roxana y al doctor jurado por haber tenido las primeras presentaciones súper interesantes de este primer encuentro de Huancavelica. Como decía María Pía al inicio, a nosotros nos hubiera encantado poder hacer esto en persona. Nosotros durante varios años hemos estado haciendo estos foros de forma presencial. Obviamente por el contexto estamos prefiriendo por ahora mantener la virtualidad, pero esperamos, y en vista de los números que estamos viendo ahora ya de contagios a la baja, poder hacia la segunda mitad del año retomar las visitas presenciales. Yo sé además que tienen un foro muy importante en la Universidad Nacional en noviembre, del cual estaré gustoso de formar parte, y desde ya mi agradecimiento por la invitación. Con eso yo me suelo expandir demasiado en el tiempo, así que voy a empezar a proyectar de una vez. Listo. ¿Estamos? A ver, la estructura de la presentación es la siguiente. Yo tengo una primera parte, voy a tratar de que sea más bien corta, con una visión nacional de largo plazo, qué cosa ha pasado en la economía del Perú en las últimas décadas, y luego ya, digamos, 3/4 de la presentación, la mayor parte del contenido va a ser propiamente indicadores de la región Huancavelica y algunos temas en competitividad y retos que tiene la región hacia adelante, ¿no? Es más o menos lo que vemos aquí en el índice. Entonces, para ubicarnos, yo suelo empezar alguna de estas presentaciones con este gráfico que creo que nos para en el momento del tiempo
correcto, ¿no? Para ver en realidad dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué nos ha pasado. Con el indicador que yo sugiero es uno especialmente útil para entender los procesos económicos, que es el PBI per cápita, ¿no? Eso es básicamente cuánta plata tiene en promedio un habitante de distintos países. Y aquí hemos puesto los siguientes países en la muestra: Corea del Sur, Chile, China, Brasil y Perú. Y lo que nos hemos preguntado aquí es, ok, ¿qué tan rico ha sido en promedio, de nuevo, el habitante de uno de estos países en los últimos 70 años? Ajustado por precios, obviamente, ¿no? Estos son en paridad de poder de compra, en miles de dólares constantes del 2017. ¿Y qué podemos ver aquí? A ver, hacia los 80, si se fijan, ¿no? El Perú estaba más o menos con el mismo nivel de per cápita que en ese momento podían tener China o Corea del Sur, digamos a mediados de los 80, ¿no? La línea roja se cruzaba con la azul y con la verde más o menos a la misma altura, ¿no? Pero venían ya con diferentes tendencias, ¿no? Mientras Corea del Sur tenía una tendencia creciente bien rápida, el Perú más bien arrastraba ya algunas décadas en la que la línea roja no se había movido, ¿no? Es decir, el peruano promedio no había mejorado sus condiciones de vida, no habíamos podido ensanchar clase media, no habíamos podido reducir pobreza, no habíamos podido mejorar en general condiciones de vida. Fíjense lo mismo con Chile, ¿no? Chile con una pendiente menos inclinada, mejorando menos rápido, pero igual a una velocidad sumamente interesante, ¿no? Y llega casi pues ya el 2021 a duplicarnos en el nivel de per cápita, ¿no? Es decir, hoy el chileno promedio tiene es el doble de rico, más o menos, que el peruano promedio. Hay que tomar en cuenta algunos factores de distribución de ingresos, pero digamos, en términos generales, esa es la conclusión. Y todo esto se debe a estas décadas que tuvimos, vamos a decir, entre los 70s y los 80s, de las cuales nos empezamos a sacudir en los 90s, con malas políticas públicas. Y aquí quiero ser bien claro: malas políticas públicas tienen malas consecuencias. Malas políticas públicas pesan en la calidad de vida de la población a largo plazo, ¿ya? Y es lo que estamos viendo en este gráfico. Vamos a hablar un poquito más a detalle de esto en las siguientes diapositivas. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Fíjense, ¿se acuerdan? Chile estaba igual que nosotros en los 80s, y ahí nos sacaron una ventaja considerable. Decíamos, el nivel de per cápita era casi el doble, ¿no? Tenía casi el doble de nivel de riqueza el chileno promedio que el peruano promedio. Y acá una pregunta relevante es, ok, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en alcanzar el nivel de riqueza que tiene Chile hoy, o que tenía hasta el año pasado? Obviamente, si crecemos más rápido, alcanzaremos ese nivel de riqueza antes. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a este $24,000 por persona por año en paridad de poder de compra? Un escenario optimista, ¿no? Creciendo al 5%, el peruano promedio tendría más o menos el mismo nivel de riqueza que el chileno promedio hacia el 2037. ¿No? Unos 16 años, 15 años. Vamos a un escenario ahora negativo, un escenario de crecimiento solamente del 1%. Creciendo al 1%, básicamente no llegamos nunca a converger. El peruano tendría el mismo nivel de riqueza que tuvo el chileno en el 2021, el peruano lo tendría más allá del 2100. Obviamente acá estamos considerando cierto crecimiento poblacional. Pero entonces creo que esto ilustra bastante bien el punto de tenemos que crecer más rápido, si queremos empezar a cambiar y hemos perdido un montón de tiempo, y si queremos empezar a cambiar las condiciones de vida de la población, el crecimiento económico es indispensable. Vamos a ver ahorita parte de la estrategia que hemos seguido, que podemos seguir para seguir creciendo. Desde el IPE generalmente sugerimos que estos son los 5 pilares de la competitividad de largo plazo de cualquier país, y uno que ha seguido el Perú con relativo éxito en los últimos 30 años, ¿no? Y ha logrado pues reducir pobreza, ensanchar clase media
gracias a la aplicación de estos pilares, algunos mejor que otros. Vamos a verlo rápido. Responsabilidad macroeconómica es quizá el cimiento central. Si no tenemos un déficit fiscal bajo control, ¿no? Es decir, que el Estado no gaste mucho más de lo que le ingresa por impuestos, ¿no? Un gasto fiscal controlado, ¿no? Para lo cual tenemos que estar muy atentos a estos cambios que se proponen en impuestos, ¿no? De IGB, de ISC, hay que estar muy atentos a este tipo de iniciativas. No, eso por un lado, y por el otro, que la inflación se mantenga también bajo control, ¿no? Aquí el Perú ha tenido un proceso excepcionalmente bueno en los últimos 20 años, con la inflación más baja de la región entre los países no dolarizados en los últimos 20 años, con un manejo muy bueno del Banco Central. Y esto ha sido los cimientos para poder desarrollar, para que las familias y las empresas puedan planear a largo plazo. Eso ha sido lo central. Si no tenemos cuentas fiscales, inflación, macroeconomía saludable, es muy difícil planear a largo plazo. Lo segundo, la segunda estrategia es la apertura al mundo. El Perú ha querido ser, en las últimas décadas, un jugador del tablero global. No ha querido ser un jugador ensimismado, no ha querido ser un país que solamente se mira a sí mismo y que tiene a veces recelo de los otros países. No. Es un país que quiere integrarse con el resto de cadena global, que quiere enviar productos, que quiere recibir productos, que quiere competir. Y para un país de las dimensiones como el peruano, y sobre todo en el posicionamiento que tiene el Perú, es indispensable que se integre a las cadenas globales para poder desarrollarse. ¿Ya? No hay manera de atraer de tener suficiente capital, ni de tener suficiente mercado en un país del tamaño del Perú como para desarrollarse solos, ¿no? Todos o casi todos los países que han tenido éxito económico en los últimos años lo han hecho apalancados con el resto del mundo. Dadas las dimensiones del Perú y del posicionamiento, es especialmente importante. Lo hemos logrado con una firma, hemos avanzado bien en este camino con una firma sostenida de tratados de libre comercio con nuestros principales socios comerciales. Tenemos una política adecuada de protección a la inversión, tanto nacional como extranjera. Y esto, yo creo, ha sido una de las palancas que nos ha permitido crecer en los últimos 20, 30 años. Lo tercero es la libertad económica, y este es quizá el corazón de todo este sistema, ¿no? Libertad económica significa que le damos la responsabilidad, le delegamos las decisiones sobre su propio bienestar a las familias y a las empresas, y no dejamos que un tercero elija por ellas. Las familias y las empresas, los individuos, saben lo que es mejor para ellos mismos. ¿Ya? No es un tercero, típicamente el Estado, el que viene aquí a decirnos cómo tenemos que producir, cuándo tenemos que producir, con quién tenemos que contratar, cómo tenemos que contratar. No, las familias, las empresas y los individuos saben qué cosa es lo mejor para ellos mismos y pueden tomar decisiones por sí mismos. Y esto aplica para un ámbito enorme de libertades. Acá lo resumimos como libertad económica, pero es libertad de trabajo, es libertad de contratación, es libertad de competencia, ¿no? Es todo este ámbito en el cual la persona, la familia puede desplegar sus talentos, utilizar su capital de la manera en que mejor cree conveniente para sí mismo. Y que al final redunda, por supuesto, en un mejor crecimiento para toda la sociedad. Cuarto punto, democracia e institucionalidad. Aquí es quizá donde más hemos fallado, donde más tareas pendientes tenemos. Estamos viendo la crisis política de hoy como parte, consecuencia de no haber tenido cimientos institucionales sólidos. Lo mencionaba ya Roxana en su presentación anterior. Aquí es de repente donde hay mucho más trabajo por hacer. Y el quinto es un rol del Estado bien definido, ¿no? Un Estado que se dedica, y ya parte del aparato público, ¿no? Que se dedica a cerrar brechas sociales, a asegurar que haya provisión adecuada de educación, de salud, de infraestructura, ¿no? Y más bien no se dedica a lo que en algún momento pensó en hacer en los 80s, ¿no? ¿No? Más empresas públicas, ¿no? Esto de la aerolínea estatal, ¿no? Un Estado fuerte que cumple con sus funciones y que sabe cuáles son esas funciones.
¿Ya? Eso creo que es parte indispensable del sistema que tenemos entre manos. Y que un sistema que además nos ha permitido, creo, logros sumamente importantes. Fíjense, del 75 al 92 el Perú fue el último país en crecimiento económico, último, déjame decirlo de nuevo, último país en crecimiento económico de la región. ¿Ya? Básicamente cero en crecimiento real en promedio, en un periodo largo de tiempo. Pasamos ahora al siguiente periodo, a partir de los 90s y hasta el año pasado, ¿no? Incluyendo el 2020 de la crisis, ¿no? Con esta caída del 11%. Pero incluso tomando en cuenta la caída del 2020, el Perú sigue posicionándose como el primer país en crecimiento económico para el periodo 93-2021. Es decir, pasamos de último a primer lugar. Algo bueno tenemos que haber estado haciendo en ese tiempo. Ahora, ya para ir cerrando la parte nacional, si yo tuviera quizá una varita mágica y pudiera resolver solamente un problema del Perú actual, ¿no? Dentro de los muchos que tenemos pendientes, yo pienso que sería este, ¿no? Y es la estructura del trabajo. Tenemos a muchas personas, y esto es especialmente cierto en Huancavelica, ¿no? Tenemos a muchas personas trabajando en unidades productivas, valga la redundancia, muy poco productivas, en empresas muy pequeñas. ¿No? Muchos trabajadores ¿no? Independientes, individuales, ¿no? O en empresas de 2, 3, 4 personas, ¿no? Con poca capacidad de innovación. 70% de la PEA está en este tipo de unidades productivas. ¿Ya? La gran mayoría informales, ¿no? 92% de informalidad laboral aquí, ¿ya? Y no hay nada de por sí negativo con una empresa chica o con un trabajador individual, un trabajador independiente. Eso puede estar muy bien, puede ser muy productivo. El problema es que la gran mayoría en el Perú no lo son. Si la gran empresa tiene una productividad laboral como el 100, un trabajador de la microempresa digamos, entre 1 y 5 trabajadores, tiene una productividad como de 5. Y eso, por supuesto, que tiene una correlación con sueldos más bajos, oportunidades de crecimiento mucho menores. Aquí estamos comparando, lógicamente, papas con camotes, ¿no? El trabajador de la gran o mediana empresa tiene oportunidades de capital, ¿no? Acceso a crédito, buenas cadenas de proveedores, ¿no? Mejores cadenas también de clientes, acceso a mercado. ¿No? Y eso es lo que tenemos que ir construyendo, este es el ecosistema que tenemos que ir construyendo para las micro y pequeñas empresas. El reto es dar los incentivos, y aquí voy más a la parte ya de solución, es dar los incentivos correctos para que las pequeñas empresas quieran crecer, quieran invertir y quieran contratar, ¿no? Más bien hoy hemos desarrollado un sistema en el que penalizamos el crecimiento, sancionamos el éxito, ¿no? Muchas empresas prefieren, si van a crecer un poco más, antes de pasar a la siguiente categoría tributaria o laboral, mejor se parten en 2, mejor hacen la última venta en negro. No estamos incentivando el crecimiento, más bien lo estamos penalizando. Y el segundo camino complementario es cómo hacemos que más personas estén trabajando, tengan la oportunidad de trabajar en empresas medianas y grandes que ya tienen mayores niveles de productividad. Creo que esos son dos caminos complementarios en los cuales tenemos que pensar seriamente, porque en el siglo XXI el capital más importante que tenemos es nuestra gente. Gente que pueda trabajar, la gente es la que emprende, la gente es la que trabaja, la gente es la que innova. ¿No? Y si tenemos a la gran mayoría de nuestra población en unidades productivas con pocas oportunidades, no estamos aprovechando al máximo nuestro principal activo como país, que es el esfuerzo y talento de nuestras personas. A largo plazo, la mejora sostenida de la productividad, y ese es un tema del cual siempre tenemos que hablar más, creo, la mejora sostenida de la productividad es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. Hay muchas cosas que podemos hacer alrededor, hay muchísimas cosas que tenemos que ir mejorando. El esquema de protección social me parece que es un indispensable, ¿no? Que va de la mano con cómo entendemos la formalidad, por ejemplo, vamos a hablar de eso en un ratito. Pero esto solo lo podemos pagar con una mejor productividad.
cualquier cosa que querramos es solamente de crecer y mejorar en el largo plazo, es solamente pagable con una productividad más alta. Pues vamos ya a hablar ahora de algunas estadísticas regionales. Mencionaba ya el doctor Jurado que Huancavelica solía aparecer pues, entre los últimos lugares en varias mediciones de competitividad y de pobreza. No quiero aburrirlos con demasiado de esto, pero sí reconocer, efectivamente, Huancavelica es hoy la región más pobre según estadísticas del INEI, pero sí quería empezar reconociendo que ha habido un proceso de mejora. Porque a veces solemos enfocarnos nada más pues, en la última cifra, ¿no? En lo que tenemos hacia el 2020, en un par de meses saldrá, esperamos menos, en un mes saldrá las cifras del 2021, ojalá con mejoras sustantivas. Pero con eso a veces olvidamos que esto no es una foto, ¿no? Esto es mejor verlo como una película. Y la película es que lo que nos cuenta es que ha habido un proceso de mejora sumamente interesante en términos de pobreza monetaria, tanto a nivel del país como a nivel de la región, ¿no? En el promedio nacional de 59% a 20% de pobreza monetaria en un periodo de 15 años, es una mejora de uno de los récords mundiales de reducción de pobreza. Y en Huancavelica, si bien de nuevo sigue siendo alto y los retos son enormes, creo que también hay que reconocer los avances que ha habido, ¿no? El 93% de pobreza monetaria es el 2004-2005, ¿no? Se llegó a tasas de 37% en el 2019, ¿no? Más de 50 puntos porcentuales de mejora en un periodo relativamente corto de tiempo. Eso es una mejora considerable. ¿Significa que entonces ya no tenemos que hacer nada y que es país de la misma maravilla? Por supuesto que no, ¿no? Se debió avanzar más, pudimos avanzar más, ¿ya? Pero eso no implica que los últimos años no hayan sido de un proceso de mejora casi sostenida hasta la llegada de la crisis del COVID-2020. También vale la pena reconocer, sin embargo, que tanto a nivel nacional como de Huancavelica, este proceso de mejora sostenida tuvo menor velocidad, más o menos desde el 2015 hasta, en adelante. Si quisiéramos ver la distribución poblacional con un poco más ya no solamente en términos de pobreza, sino con una estructura económica más general, según la definición del BID, ¿no? Los números no son exactos a los que tenemos en el INEI, porque no, estos son los umbrales que usa el Banco Interamericano de Desarrollo, no, pero eso nos cuenta más o menos la misma historia, ¿no? Una mejora sostenida, ¿no? Hasta el 2019, ¿no? Pasamos de tener una clase vulnerable 9% a un 48%, ¿no? Casi 40 puntos de crecimiento ahí a costa de reducción en pobreza. La clase media todavía no llega si bien se triplica en números todavía en cifras relativamente bajas comparado con otras regiones sobre todo, de 3% a 9%, y lógicamente el impacto que vemos en la pandemia, del crecimiento del 42 al 56% en pobreza según metodología del BID, ¿no? Que son ingresos por persona por día menores a $5. En términos más macro, para la región, es una región que todavía no llega a recuperar los niveles, por lo menos hasta fines del año pasado, todavía no llegaba a recuperar los niveles precrisis, o sea, digamos, de producción del 2019, en buena medida por el dinamismo que antes, la reducción del dinamismo que se tuvo en el sector de minería y de construcción, principalmente hacia el cuarto trimestre del año pasado. Importante notar la composición de la distribución de trabajo en la región. Hubo un crecimiento en la proporción de trabajadores vinculados al sector agropecuario en el 2020, mucho por el tema de migración, lo comentaba también brevemente el doctor Jurado, y uno de los temas que llama la atención y sobre lo que hay que trabajar muchísimo también son los incentivos hacia la formalidad en la región, ¿no? Muchos sectores registran tasas casi totales de informalidad en su desarrollo, ¿no? De transporte, construcción, agro, manufactura, ¿no? Tasas muy cercanas a la totalidad de informalidad. Ahora, aquí
creo que hay que ser muy honesto y pensar que parte del fundamental del problema es la capacidad, y siento ser repetitivo, pero la capacidad de dotar de mayor productividad a las pequeñas y microempresas para que puedan pagarse el acceso a la formalidad, ¿no? Y que tengan los incentivos para ser formal. Y cómo encadenamos a estas pequeñas empresas en cadenas productivas, ¿no? Que tengan, ¿no? vínculos quizás más interesantes, ¿no? Que puedan apalancarse con minería, ¿no? Que puedan apalancarse con energía, ¿no? También en Huancavelica tiene ese sector importante, ¿no? Eventualmente con agro más moderno. Entonces, ese es el camino hacia el cual en el cual tenemos que pensar en incrementos de la productividad a partir de inversión privada y también desarrollo tecnológico que se puede hacer desde la misma universidad. En términos de trabajo formal, ha habido en línea con el resto del país, hubo una recuperación. No, decíamos, esto no es mucho, no quiero sobreleer en esta cifra porque veíamos hay 92% de informalidad laboral en la región, con lo cual aquí estamos agarrando solamente un cachito, pero de ese cachito vale la pena reconocer que ha habido una mejora en términos de personas formalmente empleadas en la región. Mucho de esto a partir del crecimiento que puede haber tenido minería, construcción y el sector servicios. Felizmente, tenemos estadísticas de las últimas semanas alentadoras en términos de contagios y de fallecimientos de COVID. No significa, por supuesto, que ya pasamos y que no hay nada que preocuparse. Siempre queda la posibilidad todavía de una variante de preocupación. De nuevo, es bueno lo que hemos visto en las últimas semanas, pero no hay que descuidarse, y para eso es importantísimo mantener un proceso de vacunación de repente un poco más rápido de lo que hemos logrado en las últimas semanas. Vamos a ver ya brevemente estadísticas de competitividad propiamente de la región. Nosotros en el IPE todos los años tenemos el INCORE, y acá lo que hacemos es medir la competitividad de 25 regiones, ¿no? Separando Lima Provincias, Lima Metropolitana y Callao, en 40 pilares. Perdón, en 6 pilares divididos en 40 variables. Creo que es una herramienta muy interesante para los tomadores de decisiones, es una herramienta muy interesante también para los académicos. ¿No? Acá, a quienes quieran ver con mayor detalle las variables, vamos a ver algunas ahorita, pero por tiempo, lógicamente, no vamos a ver las 40. Quienes quieran verlo con un poco más de detalle y hacer comparaciones, los invito a visitar incoreperu.pe. Ahí pueden tener, incoreperu.pe, ahí pueden tener, es una página, creo, bastante amigable, donde pueden hacer las comparaciones por región, por año, ¿no? Sacar algunas fichas regionales que pueden servir para investigación y ¿no? toma de decisiones y priorización en gobiernos regionales y otros espacios. En la última edición, de la 9ª, de hecho ya próximamente estaremos sacando la 10ª, en la última edición del año pasado, Huancavelica aparece en el último puesto en términos de competitividad, con rezagos importantes, lógicamente, en los 6 pilares que son los que medimos, que están a la mano derecha, ¿no? Entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral, institucionalidad. Aquí voy a llamar la atención solamente en uno de los pilares. De nuevo, pueden encontrar todo el detalle en la página web que les menciono. Pero uno de los pilares que llama la atención es infraestructura, y ahí los retos pendientes, lo mencionaba también el doctor Jurado, la importancia en términos de mejora de la infraestructura de la región, que es fundamental para elevar productividad, poder mover productos a un precio razonable. Aquí, en términos de acceso a electricidad, agua y desagüe, como porcentaje de los hogares que cuentan con los 3 servicios básicos, ¿no? Huancavelica en el puesto 20, poco menos de la mitad de los hogares cuentan con los 3 servicios básicos, promedio nacional más cercano al 70%, y en términos de acceso a internet fijo, dentro del hogar apenas el 11%. Entonces, en una economía cada vez más ligada al conocimiento, ¿no? Además, habiendo pasado pues, este periodo de restricciones a la movilidad a partir del COVID,
ciertamente es cada vez más importante que se pueda tener estas conexiones digitales para el desarrollo de la productividad regional. Pero aquí sí hay una brecha muy importante que hay que ir corrigiendo progresivamente en la región. En términos de inversión pública, aquí un dato interesante. En el presupuesto para inversión pública de la región, en los últimos años, casi 3/4 del presupuesto para inversión pública ha estado en manos del gobierno regional o los gobiernos locales. El otro quinto o el otro cuarto ha estado en manos del gobierno nacional, típicamente a través de los ministerios. Pero la gran mayoría en los últimos años ha estado en manos de las autoridades subnacionales. Entonces, cuando nosotros pensamos, oye, la pista, la comisaría, ¿no?, el hospital, ¿no?, conexión, a veces telecomunicaciones, energía, mucho, no todo, pero mucho de este presupuesto estaba asignado dentro de las autoridades subnacionales, llámese gobernador regional o alcaldes provinciales y distritales. Y eso refleja, creo, bien la importancia de las elecciones que tenemos ahora en octubre, ¿no? Vamos a estar eligiendo, ¿no?, a quienes serán los responsables de la gran mayoría del presupuesto. Entonces, de nuevo, y acá el cierre de brechas, ¿no?, de que estábamos hablando, y mucho de lo que mencionábamos arriba, ¿no?, está ligado, ¿no?, a la responsabilidad, al buen manejo de recursos y a la capacidad de gestión de quien tiene la plata para hacerlo. Y quien tiene la plata para hacerlo, en el caso de Huancavelica en los últimos años, han sido las mismas autoridades a quienes tenemos la responsabilidad de elegir ahora en las elecciones de octubre, y para eso es sumamente importante tomar decisiones informadas. Mucha de la plata, de hecho, que ha estado entrando, no ha sido utilizada o no ha sido utilizada a veces adecuadamente, ¿no? En términos de los ingresos de canon, sobre canon, regalías y transferencias, para la región se ha utilizado el 63%, ¿no? O sea, la tasa de ejecución de la plata que ha venido al canon, es decir, 2 de cada 3 soles, básicamente, en el último año. Y mucho de esto se va a un rubro medio raro, ¿no?, que es estas actividades que no resultan en productos, ¿no? Que a veces es bien difícil entender a qué cosa exactamente se está yendo. A veces puede ser algo sumamente lógico, a veces no tanto. Entonces, no es solamente ver cuánto se ha ejecutado, sino a qué se está yendo la plata que a veces ingresa por estos conceptos de canon y regalías. Ya para ir acabando, algunos puntos delicados, importantes, a tener en cuenta en la región: una alta informalidad laboral, lo que mencionábamos antes, 92-93% de trabajadores en informalidad. Yo suelo no concentrarme tanto en el tema de informalidad. Para mí el asunto central es la productividad, y cómo hacemos que la formalidad sea un camino, una ruta hacia ser más productivos, ¿no? Pero al final lo que queremos, la meta última, es que las personas tengan mejor calidad de vida. Esa es nuestra meta final. Y el paso inmediatamente anterior pasa por tener mayor productividad. Cobertura de servicios básicos, fundamental para la región. Veíamos antes también 43% de los hogares que no cuentan con los 3 servicios básicos, el combo de los 3 servicios básicos, y el tema del internet fijo, sobre todo en una coyuntura como esta. Y por supuesto tenemos pendiente, y esto no es solamente un tema de Huancavelica, que es un tema nacional, pero es la eficiencia en la gestión pública. Ya estoy volando en el tiempo, pero quiero solamente enfatizar al final que el círculo virtuoso que necesitamos para el crecimiento regional lo tenemos que lograr de la mano sector público y sector privado. Aquí no se trata de satanizar a nadie, aquí nadie es el malo de la película, ¿no? Aquí estamos todos somos peruanos, y todos queremos lo mejor para nuestro país y para nuestra región. Creo que en la medida en que podamos entender que al final todos estamos apuntando hacia el mismo lugar, al final todos estamos apuntando
hacia que queremos mejor calidad de vida para nuestra población, vamos a poder encontrar mejores caminos de articulación entre los sectores públicos y sector privado. Sin esta articulación que eventualmente determina mayor competitividad y mayor productividad, va a ser bien difícil ir hacia adelante. Y ya culmino con esta última diapositiva. Yo empecé con esta diapositiva del per cápita, el PIB per cápita en paridad de poder de compra en los últimos 70 años. Empecé con esa. Quiero hacia atrás, ¿no? Los últimos 70. Ahora quiero terminar con la misma idea, pero hacia adelante, los siguientes 30. Lógicamente yo no sé cómo van a ser los siguientes 30 años, así que podemos ponernos en escenarios. Si crecemos al 2% por los siguientes 30 años, tendríamos más o menos el nivel de PIB per cápita que tiene hoy Costa Rica, un costarricense, al 2%. Deberíamos poder hacerlo bastante mejor. Al 3% tendríamos, y lo veíamos en el cuadro anterior, el nivel de per cápita que tiene un chileno hoy, que tiene el chileno hoy. Creo que deberíamos aspirar a hacerlo mejor. A un 4%, ya como en Hungría, como una persona de Polonia hoy día. Un país que está considerado en las puertas del desarrollo. Esa está más interesante. Al 5% por 30 años, un Nueva Zelanda, cerca de un España, cerca de un Francia, ¿no? Ya un país considerado desarrollado. Y al 6% por 30 años, ya uno de los países ricos, ¿no? Un Dinamarca, un Holanda, un Estados Unidos. Pero ya, más allá de la cifra y el país que uno quiere elegir, creo que eso ilustra bien la importancia del crecimiento económico sostenido. Lo que tenemos que hacer hoy día es plantar las semillas, y estamos en una coyuntura internacional, creo buena para esto, plantar las semillas para poder subir un poquito más el producto de largo plazo. 0.2, 0.5, pero de largo plazo. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo sembramos las semillas para este crecimiento económico sostenido, que de nuevo al final de todo es lo único que logra cambiarle la calidad de vida a la población, ¿no? Y para eso necesitamos una alianza conjunta, sector privado, sector público, y por supuesto, no quiero dejar de lado acá, también el sector académico y la importancia de las universidades en el desarrollo del capital humano. Con eso culmino y quedo atento luego a las preguntas y reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ahora, para ya ir cerrando el programa, vamos con nuestra última panelista, y es Mariela Ruiz. Muchas gracias, Mariela, por estar con nosotros. Ella es directora de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad Nacional de Huancavelica. Encantada, Mariela. Gracias, María Pía. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los oyentes por todos los medios. En realidad, nosotros estamos agradecidos por traer a la región Huancavelica el primer foro de desarrollo económico regional. Es importante para nosotros que la región vea y analice y estemos en un medio de discusión sana, de ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, que muy bien lo han expuesto el día de hoy Diego, César, Roxana, con los temas, ¿no? Los costos de la inestabilidad política, el crecimiento del PBI per cápita, las brechas sociales. Entonces, sobre todo, toda nación se ha desarrollado hoy en día, como ya Diego presentaba en su imagen, en los años 1980, Perú estaba al nivel de crecimiento económico que China, que Chile, al mismo nivel. Y estamos hablando casi 50 años, más o menos, y vemos cómo ellos han crecido y nosotros nos hemos quedado rezagados. Entonces, trayéndolo eso a la región Huancavelica, prácticamente podríamos decir, somos un pequeño Perú, pequeñito, y todos los otros departamentos han seguido creciendo, pero la región Huancavelica ha quedado rezagada. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido? ¿Cuáles son los indicadores que nos dan a nosotros a relucir
que Huancavelica esté postergada tantos años, tanto tiempo, que es un reflejo de nuestro país. Entonces, muy bien lo han presentado y explicado los ponentes antecesores. Me permiten presentar la presentación, valga la redundancia, y explicarles brevemente lo que ya hemos estado escuchando, ¿no? ¿Cuáles son estos indicadores que no nos están apoyando, ayudando a salir del rezago, a tal vez poder crecer? Vemos en la imagen, hay una evolución del 2001 hasta el 2021, y Huancavelica, comenzando del último hacia adelante, nos gustaría que fuera al revés, se encuentra en el puesto 10, pero de los últimos departamentos, ¿no? En crecimiento. También haciendo un análisis trimestral de lo que ha sucedido a raíz de la pandemia en los últimos trimestres del 2020 y 2021, vemos que en el segundo trimestre del 2020, Huancavelica, a la par que el país, también tuvo un crecimiento negativo. Y en el segundo trimestre del año pasado, igual que el país, tuvo un crecimiento, pero estamos teniendo una coyuntura difícil actualmente y vamos viendo que también, o sea, a la par como se mueve el país, está teniendo el mismo movimiento, claro, duplicando los porcentajes, la región. Estamos viendo, como ya lo han visto, este análisis es breve. Del 2010 está Huancavelica en el sexto puesto del último, ¿no? De los 25 departamentos, el sexto puesto. 5 años después, del 2015, sigue en el sexto puesto. Otros 5 años después, ya el 2021, en vez de avanzar, Huancavelica pasa al tercer puesto, pero de los últimos en crecimiento. Una vez más, ¿qué está pasando con la región? El Estado está presente, están las autoridades, están los gobiernos. Hay presupuestos destinados. Veamos este último trimestre del 2020 en el cual nos afectaba toda la pandemia a todos. Durante todos los sectores del PBI en Huancavelica han decrecido. Menos 23% en agropecuario, menos 25% en minería, menos 11% en electricidad, a excepción del sector construcción que tuvo un 28% de crecimiento. Y lo pueden ver en la imagen de la derecha muy bien, que indica el crecimiento. Entonces, solo ello hace la diferencia. Cuando un país, para poder crecer, como ya decían, tiene que tener un empleo adecuado. Y acá la tasa de empleo adecuado en Huancavelica, en vez de mejorar, ha empeorado. Del 2015 al 2020 ha decrecido de un 25% a un 16.8%. Eso es de un empleo adecuado. Eso quiere decir, cuando uno tiene empleo adecuado, tenemos todos los beneficios, CTS, tenemos seguro social, tenemos vacaciones, pero está decreciendo. ¿Qué quiere decir? Que en Huancavelica los trabajadores del 2015 al 2020 han aumentado, pero han perdido beneficios sociales, han perdido estabilidad laboral, han perdido tal vez vacaciones, porque ahora se han incrementado las horas de trabajo. Y a raíz de ello también, del 2015 al 2020, vemos una tasa de desempleo que ha aumentado, y como muy bien Diego exponía, somos el primer puesto, pero en informalidad. Y lo vemos en este gráfico, que vamos a la par, igual que el país, pero nosotros en Huancavelica tiene el 91.9% de informalidad en el 2010 y al 2021 92.9%. O sea, una mejora solamente en el 2014. Todos estos indicadores de pobreza monetaria, de informalidad, de tasa de empleo adecuado, una baja tasa de empleo adecuado, una alta tasa de desempleo, el analfabetismo,
toda esta información siempre la sacamos del INEI, así como también del Instituto Peruano de Economía, que muy bien ellos saben hacer el análisis económico. Pero todos estos indicadores, recordemos bien, tasa de desempleo, tasa de empleo inadecuado, ¿no? No hay una tasa de empleo adecuada, no hay un empleo laboral formal en Huancavelica que garantice a las personas, a los quedarse en Huancavelica, trabajar por la región. Vemos acá en la imagen una deserción universitaria. En el 2016 había una deserción universitaria de 10.2%, pero para el 2020 ha disminuido ese porcentaje, 8.8%, pero es mínimo. Muchos profesionales salen de las aulas universitarias, pero a veces se encuentran con que no cuentan con las facilidades laborales. Un profesional en la región de Huancavelica a veces tienen un ingreso menos del salario básico. Estamos viendo el 92% de informalidad en Huancavelica, que no le ofrece un trabajo adecuado. Ahí está la respuesta a la migración, a la alta tasa de migración de los pobladores de Huancavelica hacia las capitales de las grandes provincias, en el cual tal vez puedan obtener mejores posibilidades de desarrollo. Hoy en día hay observaciones, por ejemplo, que un egresado de la universidad no pueda tener las herramientas adecuadas. Ya, no todos van a ir a las instituciones públicas, pero no están desarrollando ellos su propio trabajo, no están generando su propia actividad. Entonces, está faltando las herramientas. He ahí que la pregunta es, ¿por qué no hay una economía regional, local, que pueda reinvertir toda esa inversión que da el Estado en las universidades nacionales? Estos indicadores, una sociedad sin educación, con deserción universitaria, tal vez podrá tener poco o difícil acceso a un empleo formal adecuado que le dé la remuneración que pueda tal vez sustentar sus necesidades básicas. Y eso hace que tal vez puedan recurrir a la informalidad, porque también cuando alguien quiere emprender hay trabas a la formalidad, o se les hace más difícil o no tienen las herramientas de alcanzar esa formalidad. Entonces, estos temas e indicadores que hemos presentado el día de hoy nos hacen a nosotros recapacitar y decir, ¿no?, ¿qué está pasando? Porque las entidades privadas con menos presupuesto son más competitivas, dan mayores resultados. ¿Y por qué las instituciones públicas, teniendo mayor presupuesto, no están dando mejores resultados? Y yo tomo la palabra que decía Diego, ¿no? Es necesario una colaboración mutua entre el sector público y el sector privado. Estos dos sectores tienen que estar articulados, tienen que coordinar, tienen que conversar por el bien de la región, por el bien de la nación. Solo de esa manera nosotros podemos ir reduciendo las grandes brechas que el día de hoy aquejan a la región. Bueno, unas conclusiones a las cuales se ha llegado de este análisis a la raíz de la emergencia sanitaria, y hemos visto en los indicadores, la región Huancavelica muestra, ¿no?, que ha tenido un retroceso económico en promedio de 10 años. Se han agudizado estos indicadores. Es necesario fortalecer las actividades propias en la región, de manera que éstas sean productivas, que estos generen valor agregado para poder comercializar con un mayor valor económico. No estamos generando un valor agregado en las actividades productivas de la región.
Nos falta promover una cultura de emprendimiento en los diferentes niveles educativos, educación básica, secundaria, universitaria, técnica, no universitaria, ¿no? Y estos tienen que estar articulados con los diferentes sectores productivos de la región, tienen que estar con una alianza estratégica de las instituciones de los diferentes niveles de gobierno, local, regional, nacional. Entonces, Huancavelica va a seguir registrando una mayor cantidad de población en situación de pobreza si es que no nos ponemos a trabajar en estos indicadores, ¿no? Y como consecuencia vamos a seguir viendo en Huancavelica informabilidad, analfabetismo, bajo nivel educativo, mayores tasas de desempleo, falta de un empleo laboral adecuado que nos den a nosotros los beneficios, al menos mínimo, ¿no? Seguro social, que te dé tu compensación por tiempo de servicio, que tengas estabilidad laboral. Cuando un poblador tiene un empleo adecuado, puede planificar, puede ordenarse, puede tal vez dar mayor educación en su familia, pero si no tiene un empleo adecuado, si gana menos del sueldo básico promedio que se está dando, ¿cómo podemos reducir estas brechas económicas? Eso es todo lo que puedo compartir con ustedes y estoy igual a la escucha de sus consultas y preguntas. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mariela, por esa presentación. Gracias también a Diego. Ya para cerrar, voy a hacerle una pregunta a cada uno de las que nos han estado dejando en el chat. Empezando por Diego, nos preguntan sobre las barreras para el crecimiento de Huancavelica. Y nos dicen que una de ellas es que no hay una estructura institucional de calidad, también que existen altos niveles de percepción de corrupción y falta de integración de la región al mercado nacional. Dado esto, ¿cuál crees que sea la causa de que estos problemas se hayan mantenido a través del tiempo? Una buena pregunta. Y creo que la persona quien preguntó acá veo Karel Kendi Manchavilla, Karel, fue generosa en decir que han sido 10 años. Podemos haber hecho la misma reflexión desde hace 20 años, ¿no? Que seguimos hablando quizá de muchos de los mismos temas de conectividad, de inversión pública, de mejora en los sistemas institucionales, y que la verdad que no hemos sabido, para ser francos, no hemos sabido hacerlo, no hemos sabido abordarlo. Las causas son múltiples. Yo creo que hay ciertamente temas legislativos que hay que corregir en el modo en que hemos entendido la descentralización. No creo que tenemos que trabajar mejor en competencias de algunos gobiernos subnacionales. Yo creo que ha sido una locura esto de dividir al Perú en 1850, no sé cuántos son, cada vez que me aprendo el número aparece un municipio nuevo, distritos, y que a su vez tienen subdivisiones también ¿no? internas, políticas, y que hacen el manejo del territorio muy difícil. Y se hace muy complicado articular esfuerzos. Ya no hablemos ni siquiera del público-privado, ¿no? Que digamos, eso es una segunda etapa, incluso dentro del sector público. ¿No? Cómo conversa la municipalidad distrital con la otra municipalidad distrital, y ellos con su municipalidad provincial, y esa municipalidad provincial con su gobierno regional. Creo que en estos espacios de comunicación es donde hemos perdido bastante, y a veces lo hemos hecho por los intereses, en caso no sean corruptos, a veces incluso mezquinos, ¿no? Por conservar esta cuota de poder, ¿no? por conservar esta cuota de presupuesto, cuando en realidad, y a veces lo que a veces digo, o sea, el ciudadano quiere tener, por decir algo, ¿no? una posta equipada y con un profesional competente a cargo.
¿no? Si eso lo hizo el CIS, si lo hizo el distrito, si lo hizo la provincia, si lo hizo la direza, el gobierno regional, si lo hizo el salud, no importa. La cosa es que el servicio se brinde al ciudadano, ¿no? Al final eso es lo que queremos. Y creo que parte del error ha sido enfocar estos asuntos como si fueran un tema propio, con una prioridad a veces en el Estado, ¿no? En qué pensará el alcalde, qué pensará el burócrata, qué pensará el político, y no con un enfoque en el ciudadano, ¿no? Aquí el ciudadano es el que tiene que estar al centro, el ciudadano es el que tiene que recibir el servicio de la mejor manera posible. ¿Ya? ¿No? Y hemos enfocado la discusión, a veces hacemos lo mismo con salud, ¿no? Y enfocamos la discusión desde el médico y no desde el paciente. ¿No? O hacemos lo mismo en educación y enfocamos la discusión desde el docente y no desde el alumno. ¿No? Entonces, ese es un enfoque que creo ha sido sumamente pernicioso, a veces con intereses legítimos, a veces con intereses ilegítimos de por medio, y que no nos ha permitido avanzar en los últimos 20 años con su dosis adicional de corrupción y de populismo que ya conocemos. Muchas gracias, Diego. Se cortó un poco hacia el final, pero creo que pudimos escuchar todos bien la respuesta. Mariela, finalmente me gustaría preguntarte, desde la academia, ¿cómo se puede impulsar la articulación entre la oferta educativa y los sectores productivos de la región? Gracias, María Pía. Desde la parte educativa hay diferentes maneras de nosotros articular la actividad productiva. Se necesita hoy en día, ¿no? Impartir a los jóvenes universitarios nuevas tendencias educativas que les permitan a ellos ser democráticos, ser reflexivos, ser analíticos, ser creativos. Si bien es cierto, la educación cognitiva es importante, pero no se está formando profesionales emocionalmente tal vez sanos, estables, que puedan ser críticos y reflexivos, que puedan analizar cualquier situación y no solamente dejarse llevar, que puedan tener las herramientas, como se dice, adecuadas al momento de salir al mercado laboral. Esto quiere decir que pues, ellos sean capaces de generar su propio trabajo y no estar saliendo a las instituciones públicas a buscar trabajo. Enseñarles a ellos que sean líderes con valores. Este tema de los valores, el de aceptar, de normalizar lo malo y tal vez conformarnos con que eso siempre lo hacen, eso no va a cambiar. No, eso debería cambiar. Los jóvenes profesionales y todos nosotros no deberíamos conformarnos con una mala actitud, con una mala decisión. Y eso parte desde los docentes, parte desde las autoridades universitarias. Puede haber un sinfín de problemas, pero nosotros como educadores, como jóvenes también que están presentes en la actividad de su región del país, debemos ser parte del cambio, parte de la solución, más no así de parte del problema. Entonces, hay un sinfín de actividades que se pueden articular con la productividad de la región huancavelica. Se les tiene que dar tal vez una educación adecuada y orientada de acuerdo a la cultura que tiene Huancavelica, porque sabemos que Huancavelica es una región quechohablante y muchas veces la educación no está de acuerdo a la realidad de la región. No digo que esté mal, pero se les impone tal vez un idioma inglés, por ejemplo, pero se deja de lado el quechua y van dejando su cultura, van dejando sus costumbres. Tenemos que ser jóvenes y profesionales empoderados y orgullosos de su región, del lugar donde son y con ganas de salir a comerse el mundo, porque vivimos en un mundo globalizado, que quieran hacer lo mejor, que salgan a ver el mundo, pero que vuelvan a aportar a su región.
pero tenemos que trabajar. Ahí está el trabajo de cada uno de nosotros como docentes que imparte esos temas, pero a veces nos encontramos tal vez entre la espada y la pared, porque para eso se necesita tiempo, inversión, investigación, y a veces hay un sistema educativo que nos dice no vayas por esta línea, sigue esta línea. Y ese es el tema que nos deja a nosotros o nos retrasa o nos limita en querer tal vez avanzar hacia los jóvenes. Hoy en día es necesario tener una educación multidisciplinaria. Está bien ingeniería, pero ¿qué hace un ingeniero afuera si es que no sabe desenvolverse con la sociedad, si no sabe expresarse, si no tiene desarrollado emocionalmente sus habilidades blandas? Es necesario que las diferentes facultades y escuelas profesionales estén intercomunicadas, compartan, que sean equipos multidisciplinarios, tanto de docentes como de alumnos, de manera tal que puedan fortalecerse con sus propias habilidades que tienen. Y no haya esa diferencia entre yo solamente soy médico, yo solamente soy ingeniero y no me junto con tal o con tal, porque desde ahí parte tal vez la falta de, cuando ya salimos afuera al mercado laboral, los jóvenes universitarios salen con ese mismo pensamiento. Entonces debemos de impartir el conocimiento en los jóvenes, aprender a desenvolverse con todas las personas, con todo tipo de profesionales, lo que hoy en día a veces les cuesta, ¿no? Y ahí hace bastante falta el tema de trabajo con tutoría, que hoy en día lo pone el Minedu, que debe haber tutoría, para tomar esos temas importantes de generar habilidades blandas para que salgan profesionales emocionalmente maduros, ¿no? Cognitivamente sí pueden estar capacitados, pero a veces en el camino laboral nosotros sabemos muy bien que no todo es lo cognitivo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que articular a los trabajos, la educación con la realidad de la región, para que puedan los jóvenes sentirse orgullosos del lugar donde viven y aportar a su cultura, que puedan ellos desarrollar nuevos emprendimientos, no por necesidad, no por falta de trabajo, sino que puedan desarrollar nuevos emprendimientos porque han visto nuevas oportunidades y a través de ello ellos van a encontrar innovaciones a sus emprendimientos, que tal vez vean la facilidad hoy en día del Estado que les da el poder capacitarse e innovarse, porque ahí están los medios. ¿Qué es lo que falta? Una educación abierta para todos, que todos puedan acceder. A raíz de la pandemia, la brecha educativa, y los mismos jóvenes lo saben, se ha incrementado. En vez de aumentar, la educación ha retrocedido y son conscientes. En la región Huancavelica los jóvenes piden educación presencial porque ellos mismos están viendo el nivel de su educación y los jóvenes de la región Huancavelica son competitivos y quieren avanzar más, pero ¿cuál es la brecha económica o la brecha digital tecnológica hoy en día? La señal no es muy buena en la región de Huancavelica. Pese a esa brecha, los jóvenes han demostrado en estos años que sí pueden, que sí demuestran, los jóvenes que tienen toda la capacidad, que tienen todas las herramientas de poder continuar. Como autoridades, a nosotros nos toca apoyarlos, fortalecer esas iniciativas. Eso sería mi parte. Gracias, Mariela, Diego, a todos nuestros expositores y por supuesto también a todos los asistentes al evento, los que nos siguen aquí en Zoom y los que han estado conectados a través de nuestras transmisiones en Facebook. No olviden que mañana tenemos una clase de economía pública dirigida a todos a las 5:30 de la tarde. Y nada, muchas gracias por sus preguntas también. Con esto damos por concluido el foro y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes. María Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Muchas Gracias, gracias. César. Gracias, María Pía. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias.